Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 91, una noche más. Hoy estamos todos felices por este plató, ya que el Granada Club de Fútbol consiguió una nueva victoria a domicilio y por tanto recuperó esa senda triunfal que llevaba ya abandonada desde hace 3 semanas, con una importante victoria en el Arcángel frente al Córdoba por 1-2 en un partido que, bueno, tuvo muchas fases, dominó el Granada, dominó el Córdoba y enseguida lo iremos comentando. David Sánchez, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel, encantado de estar aquí como siempre. Pues lo has resumido muy bien, yo creo que volvemos a recuperar las sensaciones, es importante volver a ganar, volver a marcar y encima, si no me equivoco, es la primera remontada de la temporada, con lo cual muchas cosas positivas que analizar. Muchas cosas positivas. Muy buenas, Andrés Porcel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buena, un placer estar aquí con vosotros. Efectivamente, el Granada se puso el mono de trabajo en un partido que era complicado, ante un Córdoba que en casa es un equipo bastante fuerte. No fue el juego brillante, el Granada no desplegó un juego imaginativo especialmente brillante, pero sí que consiguió con oficio, algo tan importante en esta categoría, sumar los 3 puntos. Y como bien decís antes, y bien dices, Andrés, un oficio de casta, de campeón podríamos decir, puesto que el partido no empezó nada fácil para los de Diego Martínez, debido a que empezó un poco accidentado. Estoy totalmente de acuerdo, destacar ese pragmatismo un poco, ¿no?, del equipo, que además Diego Martínez en la rueda de prensa previa lo decía, que él lo que esperaba del partido era ganar, como sea. A veces en el fútbol hace falta eso. Y con suerte lo conseguimos, sobre todo, como bien señalas, sobreponiéndonos a esa dificultad de encajar un gol en la primera acción prácticamente del partido. Sí, además una jugada que viene muy accidentada, ¿no?, con varios rebotes en el área que golpean Martínez y bueno, al final el balón cae en las botas de Andrés Martín y bueno, hay que decirlo que con mucha calidad el joven del Córdoba pues marca un golazo. Sin duda, un delantero además con 19 años, muy joven, que empezó el partido de forma abrumadora con ese auténtico golazo que logra conectar en la portería de Rui Silva. El Granada encajó bien el golpe, porque después del gol empezó a reaccionar rápidamente. Clave, una vez más, en estos primeros minutos, el control de la medular que realizan los dos centrocampistas titularísimos de este Granada Club de Fútbol, como son Montoro y San Emeterio, que lograron poner el ritmo del partido un poco a disposición de lo que el equipo necesitaba en ese momento para rehacerse después de ese gol encajado en los primeros instantes del juego. Sí que es verdad que esos primeros instantes, precisamente esos primeros 15 minutos, fueron de idas y venidas muy intensos, un juego muy bonito, muy atractivo de ver para el espectador sobre todo, y en los que afortunadamente el Granada empezó a desplegar un poco su fútbol, a buscar las bandas y a hacer daño a un sistema particular como el que desplegó el Córdoba, ese 5-3-2, que bueno, en una categoría como segunda división, sobre todo si estás abajo, te puede dar estabilidad defensiva, pero que acabó pasándole factura al equipo de Curro Torres precisamente porque desprotegió mucho las alas, las bandas donde el Granada introdujo los puñales, sobre todo a través de Vadillo. Sí, de esos puñales con Vadillo y Ojeda hablaremos próximamente, pero yo antes os quería comentar que ese inicio de partido tan accidentado para el Granada, pero afortunado para el Córdoba, todo hay que decirlo, yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Es cierto que el Córdoba, tras haber ganado la semana pasada en Tenerife, pues venía llegaba a este partido con mucha confianza en sí mismo, con una moral por las nubes, pero yo creo que ni en el peor de los casos nos habríamos imaginado ese inicio con un gol tempranero en el minuto 2, además un gol propiciado también por una pasividad quizá en defensa por parte del Granada un tanto preocupante para lo que ha ido acostumbrando el equipo en esta temporada. Efectivamente, si analizamos las dinámicas, tampoco nos debería sorprender tanto la salida del Córdoba, puesto que consiguió esa victoria a domicilio, como bien señalas, pero lo que me sorprende es precisamente por la parte nuestra del Granada, que quizás se le pediría un poco más de concentración, ya que teníamos que corregir muchas cosas y no era la mejor manera de plantarse en el terreno de juego. Pero coincido con Andrés en algo muy importante, que es que precisamente cuando mejor interpretó el Granada el partido era cuando estaba por debajo. Entonces eso es un buen síntoma de que igual, o sea, al revés que en otros partidos, no nos vinimos abajo con ese mazazo y, como bien ha comentado Andrés, conseguimos una superioridad en el centro y en las alas. En la semana pasada pedíamos que Vadillo y Vico mejoraran un poco y que eso iba a hacer que el equipo así también lo hiciera y con suerte pues sucedió. Los dos estuvieron muy acertados, participaron en los goles y gracias a ello pues pudimos reponer esta difícil situación. Sí, además, después justamente del gol del Córdoba, empezó el Granada como a rodar por fin, o sea, pareció que los 3-4 primeros minutos de partido había salido un poco desconcertado, podríamos decir, un poco desorientado, pero rápidamente, como comentaba Andrés, con ese dominio en la medular por parte de Montoro y San Emeterio, y más tarde con ese show que pudo dar Vadillo por la banda izquierda, el Granada pues
consiguió irle comiendo terreno al Córdoba poco a poco en la primera parte hasta dejarlo encerrado en su campo prácticamente. Además, perdona Ángel y Andrés, un elemento que comentábamos la semana pasada también que era importante, que era esa presión en campo contrario. Los 2 goles vienen de ahí. Incidimos bastante la semana anterior en este aspecto y con suerte pues se dio favorable a nuestro equipo. Perdona Andrés. Sí, es verdad que después de esas malas sensaciones que traía el Granada, la reacción demuestra que el equipo no ha perdido su carácter, no ha perdido el sello que el entrenador está instalando desde el primer momento, desde el primer encuentro en esta temporada. A través de ese control que comentábamos en el centro del campo, para mí es que, por ejemplo, Montoro es radicalmente fundamental en este equipo. Es un auténtico espectáculo ver jugar a Montoro. También en una situación de cuando está el equipo por debajo en el marcador, ves con qué tranquilidad empieza a gestionar el juego, el fútbol. Obviamente su pareja en el centro hace una labor muy importante también para el propio desarrollo del fútbol de Montoro, porque San Emeterio le permite cubrir ciertas coberturas defensivas y le da un poquito más de libertad creativa a Montoro con el balón en los pies. Y después es verdad que yo creo que la clave, aparte de la medular, está también en las bandas, ya no solo por el propio sistema que alinea el Córdoba y por la velocidad que siempre despliega el Granada y la necesidad que tiene en ataque de explotar las bandas, sino también por las propias coberturas ofensivas que realizaron los laterales, especialmente el capitán Víctor Díaz, que siempre es clave en sus incorporaciones al ataque, siempre dan apoyo ofensivo, esa cobertura ofensiva tan importante, y se intentó buscar un poco la debilidad y quizá la cierta lentitud que se vio en la defensa del Córdoba, con esos 3 centrales que sí, que daban mucha presencia dentro del área, pero que no aportaban mucha agilidad en las reacciones defensivas, especialmente Quintanilla, el defensa vasco, que no estuvo muy acertado y que incluso, creo que lo comentaremos, pero cometió un penalti sobre Rodri, a pesar de que Rodri no tuvo tampoco mucho su día, pero sí que empezaron a inquietarse un poco con las llegadas y las combinaciones ofensivas del Granada, y el Granada supo leer muy bien cómo estaba desplegado en el campo su rival. Sí, efectivamente, esa jugada de la que hablas, pues bueno, una jugada en un balón aéreo, bueno, una jugada polémica, que el árbitro no consideró pitar penalti, pero sí es cierto que parece ser que el delantero soriano, pero del Granada, pues parece que sí cae, o en fin, se ve un poco trastabillado, ¿no?, por una posible falta del defensa. Efectivamente, Montoro, lo hemos comentado aquí muchísimas veces, cuando no está se nota, lo comentamos con el partido con el Numancia, que no estuvo y se notó, y más recientemente contra Osasuna. Sí, quizá Montoro puede ser el termómetro del equipo, ¿no? Es la vara de medir de si estamos bien o si estamos mal, aunque como comentábamos, también los jugadores de arriba al final son los que definen, en este caso pues Vadillo o incluso Puertas cuando estaba bien, pero realmente yo creo que coincido con Andrés en que Montoro es súper importante, también esa labor de San Emeterio, como bien comentaba, para dar seguridad atrás, para iniciar esa salida y que luego Montoro pues sea el que un poco más adelante distribuya, pero efectivamente yo creo que la clave en este partido fue esa presión arriba que conseguimos hacer, y lo que me extraña es que el Córdoba realmente, cuando se veía a favor en el marcador y con esa buena dinámica que llevaba, le durase tan poco, digamos, la alegría y la confianza, porque realmente lo que parecía que iba a suceder era que el Córdoba se iba a imponer al Granada por cómo venían los dos conjuntos, pero por suerte pues fuimos capaces de darle la vuelta a la situación, y esto yo creo que nos va a hacer muy fuertes de aquí a lo que queda de temporada, o eso espero al menos. Sí, en ese aspecto quizá comentar que bueno, ahí esa remontada del Granada, ese dominio que empezó a tener el Granada después del gol del Córdoba, viene a referir a quizá la superioridad, ¿no?, podemos decirlo así, por parte de un equipo sobre otro. El Córdoba es cierto que salió muy bien al terreno de juego, sobre todo esos unos primeros 5 minutos donde el Granada no se terminó de encontrar, pero rápidamente, en cuanto el cerebro Montoro y su acompañante San Emeterio se pusieron a rodar y se pusieron a trabajar, pues yo creo que ahí se vio claramente minada un poco la calidad del Córdoba. A pesar de que incluso el Córdoba tuvo algún acercamiento más, es verdad que el Granada empezó a controlar el partido, pero el propio goleador Andrés, el joven delantero del Córdoba, que en este caso sustituía a Pío Bacari en el centro del ataque, tuvo alguna ocasión más ante Rui Silva para ponerle incluso el segundo tanto cordobesista. Se evitó esa situación, y es verdad que a partir de ahí se notó lo que tú comentas, Ángel, la calidad de un equipo sobre otro, la propia calidad que refleja la tabla clasificatoria de la Liga 1-2-3 y que quedó patente, que se fue palpable sobre el terreno de juego del Arcángel. Y esa capacidad que todos echábamos de menos en el Granada después de partidos en los que había perdido contra rivales superiores a priori lógicamente al Córdoba, pero que bueno, que volvió a desplegar de nuevo esa capacidad de reacción, de controlar el partido, de sacar el carácter que el equipo está teniendo como estilo, como guía de su propio fútbol a lo largo de esta temporada, y que tanto éxito le está dando.
Sí, puntualizaba Diego Martínez en la rueda de prensa posterior que era la segunda remontada que conseguía el Granada, pero la primera realmente que daba efecto en el resultado, porque la última fue la del Sporting, que se anuló aquel gol, con lo cual podemos considerar que esta es la primera remontada. Y era un aspecto necesario que necesitaba el equipo, porque es verdad que siempre lo hemos comentado en este programa, que el primer gol es determinante, pero no puede serlo tanto, porque el Granada, digamos que acusaba demasiado los golpes, y por fin encontramos un partido en el que, además fuera de casa, que es importante, pues no sabemos reponer. También es verdad que yo creo que el partido fue muy distinto en la segunda parte, y que el Córdoba, en términos de esa segunda parte, para mí fue superior, porque es verdad que al principio el Granada intentó rematar el partido, pero no lo consiguió. Bueno, más que rematar el partido, conseguir el tercer gol, pero al no conseguirlo, al final acabamos sufriendo, y es cuando ese pragmatismo del que hemos hablado pues salió a relucir, y por suerte nos sirvió para llevarnos esos 3 puntos del Arcángel. Sí, en cuanto a la segunda parte es un partido totalmente distinto, donde, bueno, pues también ya el propio Diego Martínez ha comentado en innumerables ocasiones que esta liga es muy complicada y que es muy competida, y por tanto, claro, cuando un equipo como el Córdoba necesitaba ir arriba, presionar, porque claro, tenía el partido perdido, no tenía nada que perder, por así decirlo, valga la redundancia, ¿no? Y claro, se tenía que echar arriba y presionar a un Granada para incomodarlo, y al final pues lo acabó consiguiendo. Exactamente, lo consigue, y el Granada ya pierde un poco la gestión del encuentro, a pesar de lo que se vio en la primera parte. Sí que es verdad que también el Córdoba introduce ciertos cambios que son fundamentales, bueno, y también el centro del campo empieza a funcionar mejor, de las Cuevas se empieza a repartir un poco mejor ese fútbol. La banda derecha, cuando entra Jaime Romero, además ahí siempre el síndrome del exjugador, ¿no? Jaime Romero complicó bastante la vida al lateral izquierdo del Granada, Castellano en este caso, y bueno, en la primera parte también el síndrome del ex por parte del Granada, porque Fede Vico anotó ese tanto tan importante para el club rojiblanco. Pero sí que es cierto que el partido cambia mucho, también la entrada de Neftalí introduce mucho físico en el área, por cierto, entró a lo grande, entró golpeando a Germán en esa tarjeta amarilla, nada más entrar al terreno de juego, vio la tarjeta amarilla por ese golpe que le da al defensa del Granada, y sí que es cierto que sufrió bastante el equipo. Perdió el control un poco del balón, también de esa presión que se vio en el primer tiempo, pero aún así la defensa creo que solventó bien las situaciones de mayor riesgo, y demostraron también que esta defensa que tiene el Granada este año es crucial en los propios éxitos que pueda tener el equipo de aquí a final de temporada. Yo coincido con Andrés, perdón Ángel, en que la introducción de Jaime Romero en el partido fue muy importante para el Córdoba, le dio una profundidad que necesitaba. Y con respecto a lo del síndrome del ex que estábamos comentando, nos había quedado también un poco flotando en el aire lo de Rodri, que no tuvo su noche, también un ex cordobesista que tuvo algún encontronazo con la afición, su antigua afición. Un partido que tiene unos ingredientes para hacerlo muy atractivo, aparte del juego, y que bueno, se nos mezclan los colores obviamente, pero que ojalá veamos más partidos de ese tipo, porque son los que a mí personalmente más me gustan. Rodri, simplemente Rodri, a puntualizar que es verdad que a mí personalmente es un delantero que me gusta por la batalla que introduce en el centro del área, pero bueno, le está faltando la clave para todo goleador, que es eso, el gol, es el remate, la puntería, pero introduce algo que es muy importante en la Liga 1-2-3, que es la lucha permanente con los defensas, y pudo cambiar la puntuación que le damos a Rodri si pitan ese penalti que cometen sobre él, que comete Quintanilla sobre él en el primer tiempo. Podía haber cambiado la puntuación y pasar del suspenso quizá que le podemos dar después de este partido al aprobado, pero sí que es cierto que se le vio un poco en general perdido contra el que fue su equipo. Sí, efectivamente, al final el fútbol son detalles, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, pero es cierto que quizás, lo comentabas tú, Andrés, el fuerte del Granada no está siendo este año precisamente el gol, tanto por parte de Rodri como de Adrián Ramos, que bueno, delantero que se perdió este partido por ver la quinta amarilla frente al Depor y también por lesión. Pero bueno, no sé a ti, Andrés, ya que vienes aquí por primera vez, ¿qué te parece? ¿Por quién te decantas tú más a priori? ¿Por Ramos o por Rodri? Yo me decanto por Ramos porque creo que introduce más calidad ofensiva, no porque tenga mucho más gol, porque a nivel de cifras tampoco está destacando el delantero colombiano, pero sí creo que tiene bastante más calidad asociativa con el resto de figuras cruciales del ataque del Granada, como son Vadillo, puede ser Pozo, puede ser, en función de que un juegue, Fede Vico, Puertas. Adrián Ramos tiene esa calidad, ese plus de calidad que le da
más presencia ofensiva al equipo y una serie de jugadas de clase, de alta clase, porque esa clase la tiene un futbolista que ha pasado por grandes clubes como el propio Borussia de Dortmund, y eso se nota en Adrián Ramos. La pena es que no esté acertando, que no entre la bola, porque si Adrián Ramos encima, si a su calidad le añades cifras, remate y puntería, sería absolutamente devastador el ataque del Granada Club de Fútbol. Sin embargo, decía que me gustaba Rodri, que me gusta Rodri, porque es verdad que creo que en segunda división es muy importante que un delantero tenga esa capacidad para luchar, por ejemplo, en el partido contra el Córdoba, contra un defensa como Flaño, que es una auténtica leyenda de la Liga española, porque ha estado en los Osasuna durante años, tanto en primera como en segunda división, y bueno, le pones enfrente a un delantero pues ya también con cierta edad, con que ha estado en la cultura leonesa, que sabe lo que es el fútbol de segunda división, y esa brega permanente, esa lucha, ese oficio es muy importante en la categoría, pero entre los dos delanteros me quedo con el Cafetero, porque creo que tiene más calidad, creo que tiene más clase asociativa para el ataque granadinista. También lo comentábamos, las entradas, sobre todo esos cambios que realizó Curro Torres, fueron lo que realmente agitó el partido. Sobre todo, comentábamos la de Jaime Romero, también la de Neftalí Manzambi. A mí también uno que me había gustado mucho también en el partido de ida, donde el Granada ganó por 4-2, este jugador anotó un gol, que fue Blati Touré, que bueno, salió la segunda parte y bueno, vemos ahí un motor en el centro del campo que realmente supo poner en problemas ese dominio en el centro del campo por parte de Montoro y San Emeterio del Granada, y ya a raíz de ahí yo creo que el partido se empezó a descontrolar y bueno, yo creo que Touré consiguió ese aspecto positivo para el Córdoba. Sí, además eso responde a otro aspecto que veníamos analizando muchas veces, que es ese bajón físico que estamos percibiendo que al Granada le suele venir en la segunda parte. Era algo que estábamos denunciando y que decíamos que la solución era quizá cambiar jugadores que no eran tan habituales, que eran habituales por otros que juegan menos. Y también en ese caso deberíamos hablar de, por ejemplo, la incorporación de Adri Castellano en este partido, aparte de como lo estamos haciendo de Rodri, porque Diego Martínez lo destacó en rueda de prensa, que es muy difícil participar de esa manera cuando no se es tan habitual. Y yo creo que el cambio ese del Córdoba iba un poco por ahí, ¿no? Iba como para intentar aprovechar ese bajón físico que parece nos suele dar en las segundas partes. Antes de seguir, vamos a repasar rápidamente la tabla de resultados y bueno, próximamente, en un futuro muy cercano, seguiremos hablando sobre todo lo que nos deparó este Córdoba-Granada, pero bueno, quería preguntaros por qué os pareció esta jornada, esta 26ª jornada de Liga 1-2-3, en la que el Granada, como hemos comentado, volvió a la senda del triunfo, pero a su vez muchos de sus rivales directos pues pincharon, como puede ser el Deportivo, que por ejemplo hizo, acabó con un empate muy justo con el Nástico de Tarragona en casa. Vamos a ver esa lista de resultados, porque bueno, la jornada se abría el viernes con ese 1-2 del Granada sobre el Córdoba, y ya en la jornada del sábado, Deportivo de La Coruña 1, Nástic de Tarragona 1, Elche 2, Extremadura 0, Zaragoza 0, Albacete 0, Oviedo 1, Alcorcón 0, y Cádiz 2, Tenerife 0, Mallorca 3, Lugo 0, Numancia 1, Osasuna 1, Rayo Majadahonda 0, Málaga 1, Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0, esto ya es la jornada del domingo. En esta jornada pues fue el equipo almeriense, la Unión Deportiva Almería, el que descansó, puesto que le habría tocado jugar con el Reus, pero ya debido a esa expulsión de la Liga 1-2-3, pues ya pudo descansar y suma 3 puntos más. No sé de qué os ha parecido esta jornada. Se nota, por ejemplo, que se complican los partidos ya contra cualquier rival. Sorprende ese empate del Deportivo contra el Nástic, que es un equipo que está abajo. En un auténtico partidazo tampoco logra ganar el Albacete, ese 0-0 que a pesar de que no hubo goles fue un partido muy intenso, y el Zaragoza ha demostrado que también está cambiando su cara y su forma de jugar en las últimas jornadas. Está mejorando bastante con respecto a cómo empezó la temporada, que empezó de una forma bastante complicada. También pincha los Osasuna, que venía en una progresión muy importante, el equipo de Yago Barrasate, que pincha precisamente en Soria, contra el que fue su equipo, contra el Numancia, equipo que entrenó Yago Barrasate anteriormente a estar en el Osasuna, y además un bloque que siempre complica a cualquier rival, esté donde esté en la tabla. En su estadio Los Pajaritos el Numancia siempre complica la vida a los rivales. En este caso le tocó a los Osasuna encontrarse con ese pinchazo, con ese empate, y bueno, sí que respondió el Málaga. Ese 0-1 es muy importante para el equipo malagueño, porque lo devuelve al ascenso directo, a pesar de que tampoco fue un partido muy brillante, bueno, como nos viene acostumbrando un poco el Málaga últimamente, que es un equipo muy industrial, que saca resultados positivos, pero que tampoco despliega un juego espectacular. Ese 0-1 con el gol de Adrián. Sí, como destaca Andrés, la victoria del Málaga es, junto con la del Granada, la única victoria de los equipos que estaban arriba. Ese empate del Deportivo de La Coruña, para mí destacar que para mí mereció más el Deportivo contra el Nástic, y también destacar, por ejemplo, el partido del Cádiz, que venció contra el Tenerife.
Un Tenerife que había perdido contra el Córdoba, ya lo señalamos la semana pasada, y que está en una racha algo negativa con nuestro exentrenador, con Oltra. Y un Cádiz que había pegado un bajón las últimas semanas, pero parece que está volviendo a remontar. Además, ya estábamos comentando que tiene a Machís en sus filas, con lo cual un equipo que yo creo que vamos a tener que tener muy en cuenta de aquí a lo que resta de temporada. También la victoria del Oviedo, que es un equipo que está en una buena dinámica, en buena forma, y que es un equipo que siempre marca gol. Me llama muchísimo la atención, que casi todos los partidos anota gol, y en este caso le sirvió 1-0 para llevarse los 3 puntos al equipo de Anquela. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida estamos aquí de vuelta, minuto 91, para seguir tratando todo lo que nos ha dado esta jornada, 26ª jornada, comentar también, seguir comentando esa victoria del Granada en Córdoba. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en minuto 91 y bueno, nos habíamos quedado analizando esa 26ª jornada que, bueno, entre otras cosas nos ha dejado esa victoria del Granada por 1-2 en el nuevo Arcángel. Sí, bueno, comentábamos ahora fuera de cámaras que el Córdoba es un equipo que nos parece que tiene visos de buen fútbol y que creemos que es posible que se salve si continúa así. Es un equipo que ha cambiado la cara totalmente, aparte de que ya cambió de técnico, con incorporaciones nuevas, y veremos a ver de aquí a final de temporada hasta dónde llega. ¿Creéis que se puede salvar? ¿Creéis que tiene equipo como para evitar ese descenso a segunda B? Totalmente, yo creo que sí, yo creo que si además demuestra la cara que vimos del Córdoba en la segunda parte, en los próximos partidos, creo que el Córdoba se va a salvar. También yo lo espero, porque a mí personalmente es un equipo que me cae bien y creo que además, aparte de que es un histórico del fútbol español, tiene un buen bloque para poder asumir esta segunda vuelta. Curro Torres está consiguiendo cambiar cosas y buscar unos sistemas un poquito más adecuados para lo que es una segunda división en la que te toca sufrir, en la que estás en la parte baja y tienes que reaccionar, y jugadores que, bueno, que deben ser importantes. El propio Pío Bacari, que no pudo jugar contra el Granada, pero que debe anotar tantos. Andrés es una buena noticia para el Córdoba por su juventud y el descaro que tiene, y fijaos cómo la enganchó nada más empezar el partido. Es un jugador que tiene calidad. Carbonell, Flaño, que añade una experiencia tremenda, que antes lo mencionábamos, antes hablábamos de él, sorprende su marcha de los Osasuna, pero va a un Córdoba en el que seguro que va a poner capitanía, a pesar de que acaba de terminar, y una serie de jugadores también que, bueno, de las Cuevas también es un jugador muy interesante, que tiene mucha experiencia, que maneja el cuero de una manera exquisita. Es decir, es verdad, el Córdoba es un equipo que tiene muchos argumentos futbolísticos, y aparte, como decía Andrés, es un equipo andaluz, con lo cual nosotros a priori pues queremos apoyar a los equipos que son de nuestra tierra. Y ojo también, Neftalí Manzambi, lo comentábamos, un delantero muy portentoso, muy corpuloso, muy musculoso, en fin, un gran delantero, y a mí me recuerda mucho a Soricaba, el delantero del Elche, que bueno, se ha ido en este mercado invernal al Dijon francés, pero vaya, puso bastante en aprietos a la defensa granadina. Sí, sí, totalmente. Bueno, como comentáis, eso es un delantero muy poderoso en lo físico, y que seguro que le va a dar muchas alegrías a la afición del Córdoba o en la del equipo en el que se encuentre de aquí a donde esté. Vamos a repasar enseguida la clasificación, cómo está la tabla ahora mismo de la Liga 1-2-3, pero antes, bueno, también comentar ese empate de Osasuna en los Pajaritos, como comentábamos, un Osasuna que estuvo a punto de perder, porque el empate de Roberto Torres, si no me equivoco, fue por el minuto 93 o así. Fundamental, además, una vez más, Roberto Torres en la faceta anotadora. Creo que es uno de los máximos goleadores de Osasuna, a pesar de no ser un delantero, y es verdad que salvó ese punto muy importante, y se volvió a demostrar lo difícil que es para cualquier equipo, ya no solo jugar contra el Numancia Los Pajaritos, sino enfrentarse también a los equipos de la parte baja de la tabla, que también entran en una fase crucial de la temporada y que se están jugando muchas cosas. Entonces, a partir de ahora, en segunda nunca hay rival fácil, sea la jornada que sea la tercera jornada, la cuarta, la primera, nunca hay un rival fácil, pero en la época en la que estamos entrando, no todavía recta final, queda mucho por delante, pero sí en la que se empiezan a jugar las cosas más importantes, ningún equipo va a poner facilidades, estés en la parte que estés de la tabla. Sí, yo coincido con Andrés en que en la segunda vuelta todavía sí cabe es más difícil ganar los puntos. Por eso me sorprende también otro resultado abultado, que es el que consiguió el Mallorca por 3-0, y de nuevo con un jugador que destacó casi todas las semanas y que creo que no me cansaré, que es Lago Junior, que dio una asistencia, metió un gol. Es decir, es un jugador muy interesante, que tiene mucho descaro, que tiene potencia, que encara, que en fin, tiene un futuro prometedor si sigue en esta línea. Por supuesto, vamos a repasar ya esa clasificación, esa tabla de la Liga 1-2-3 tras esta 26ª jornada, que bueno, nos continúa dejando al Albacete como líder en solitario con 49 puntos. Le sigue muy de cerca el Málaga tras haber ganado en Majadahonda con 48, ya en la zona de playoff Osasuna también con 48, Deportivo de La Coruña con 47, Granada quinto con 47
y Real Oviedo con 42, ya fuera de esa zona de promoción. Cádiz con 41, Mallorca con 40, Alcorcón con 38, ojo a este empate, décimo la Almería con 37 y undécimo Las Palmas también con 37. Siguiendo el Sporting de Gijón con 33, Numancia con 31, Zaragoza con 31, Elche con 31, Tenerife con 27, Rayo Majadahonda con 27, Lugo con 26, en una posición un tanto complicada, y ya en los puestos de descenso, los farolillos rojos como se suelen llamar, Extremadura con 23, Córdoba con 21 y Nastic de Tarragona con 21, que cierra la clasificación. En fin, no sé qué os parece esta tabla, ¿cómo la veis? Lo que más sorprende quizá es el descenso que ha tenido el Alcorcón, un equipo que a principio de temporada se mostraba muy sólido, especialmente en la faceta defensiva, lo cual le permitía estar en esos puestos de arriba, y bueno, un Alcorcón que parece que se ha diluido como un azucarillo, un equipo que no se parece en nada a lo que, insisto, veíamos al principio de temporada, y que veremos a ver en qué posición termina al final. Sí, lo comentaba Diego Martínez y lo ha ido comentando, esta liga es muy de fases, ¿no? Muy de etapas, y bueno, pues parece que ahora al equipo alfarero pues le viene una racha mala. Exactamente, es verdad que el Alcorcón ha perdido rendimiento en las últimas jornadas. Sin embargo, yo también destacaría como dos equipos que vienen apostando por un proyecto más continuista, como son el Oviedo de Anquela, que ha dado continuidad a Anquela a pesar de que ha pasado situaciones difíciles al frente del conjunto norteño, y el Cádiz de Cervera. Al final empiezan a carburar y se sitúan también en la parte alta, el Oviedo ya en promoción y el Cádiz prácticamente ahí a las puertas de la promoción de ascenso. Dos equipos que con todo lo que queda por delante pueden aspirar todavía a todo, lógicamente, y que si finalmente entraran en promoción añadirían mucha calidad y mucho peligro a esa fase de ascenso a Primera División, porque además de ser dos históricos tienen plantillas importantes y son equipos sin duda a tener en cuenta, con dos grandes entrenadores muy importantes en esta categoría, con experiencia en la categoría, que conocen bien el fútbol de Segunda División. Además que llama la atención, perdona Ángel, que son dos equipos, es verdad, continuistas en el sentido de que mantienen a su entrenador, pero en lo que es la filosofía de juego no son tan parecidos. Para mí el Cádiz es un equipo mucho más defensivo, o por lo menos que juega más al contraataque, y sin embargo el Oviedo a priori es un equipo que le gusta más tener la pelota, que intenta atacar más, tener la iniciativa, con lo cual efectivamente, como bien señala Andrés, son dos proyectos continuistas, pero cada uno en su línea de filosofía distinta, y que los dos están en este caso dando buenos resultados y buen fútbol. Y que están uno detrás del otro, y además tienen bastante rivalidad después de aquella eliminatoria de ascenso desde Segunda B a Segunda, en la que hubo problemas también organizativos que enfrentaron un poco a las dos aficiones, y dos equipos con una masa social muy importante, con dos estadios que aprietan muchísimo, el Tartiere y también el Cádiz, siempre es una afición extraordinaria, y sin duda hay que tenerlos muy en cuenta, porque van a dar mucho que hablar y van a estar en la pelea seguro de aquí a final de temporada. Vamos a echarle un ojo rápidamente a la próxima jornada, una jornada en la que, recordamos, el Granada no va a disputar ningún partido, pero sí va a sumar 3 puntos, y ahora lo explicamos para los más despistados. La jornada se abrirá el viernes a las 9 de la noche con el partido Tenerife-Mallorca, ya en la jornada del sábado 23 de febrero, a las 4 Albacete-Real Oviedo, a las 6 Nastic de Tarragona-Cádiz, a las 8 Alcorcón-Las Palmas y a las 8:30 Osasuna-Zaragoza. Ya en el domingo 24, a las 12 del mediodía, Sporting de Gijón, Rayo Majadahonda, Almería-Córdoba, a las 4, a las 6 Lugo-Elche, también a las 6 Málaga Deportivo, ojo a este partidazo, y para cerrar la jornada a las 8 en Almendralejo, una Extremadura-Numancia. Una jornada en la que el Granada sumará 3 puntos debido a que le tocaría enfrentarse con el Reus, pero debido a esa expulsión de la Liga, pues recibe 3 puntos instantáneamente y descansa. Por lo tanto, esa semana le van a venir muy bien a los hombres de Diego Martínez para tomar un poco de refresco y volver a la competición la semana siguiente con todas las pilas cargadas. Una jornada que ya estamos viendo que nos deja auténticos partidazos. Sí, bueno, yo destacaría, como bien tú has dicho, el Málaga Depor y ese Albacete-Oviedo. Hablábamos del Oviedo también. El Albacete es un equipo que para mí ha sido una de las sorpresas positivas esta temporada. Yo personalmente no lo esperaba tan arriba, y además desplegando un fútbol interesante. Es verdad que tiene jugadores para ello, pero a mí me ha sorprendido favorablemente. Sí, sobre todo como ascendió a la categoría la temporada pasada, y bueno, rápidamente pues en esta segunda temporada es muy difícil en esta liga hacer ese ascenso, podríamos decir, pero en esta segunda temporada es uno de los candidatos a ganar. No sabemos lo que le durará, pero bueno, también decíamos eso en la primera vuelta y le viene durando ya muchísimas jornadas.
Sí, desde luego, bueno, el Albacete además, a pesar de que en el último partido empató a 0, como bien ha señalado Andrés, desde el punto de vista ofensivo mostró una buena imagen, y es un equipo que tiene mucho talento, que tiene muchos recursos y que desde luego está jugando muy bien. Con respecto a lo del Reus, para mí lo interesante sería analizar hasta qué punto es positivo esa semana de descanso, o quizás nos puede perjudicar porque de algún modo ese hecho de no competir nos pueda... No lo sé hasta qué punto puede ser eso un tema de análisis. Es una pena también que no se juegue contra el Reus, ojalá se jugara contra el Reus, sería sinónimo de que no ha tenido que abandonar, bueno, que no ha sido expulsado de la competición, porque a veces es verdad que las pésimas gestiones que se realizan en determinados clubes, pues bueno, no solo las acaban pagando los profesionales, sino también los aficionados que tienen ilusión por su club y que se quedan de golpe y porrazo sin esa ilusión de ver a su equipo en la división de plata. Sí que es cierto que, obviamente, después de que el Granada va a sumar estos 3 puntos, seguramente va a ser una jornada importante y positiva para el equipo rojiblanco, no solo por eso, sino porque los grandes rivales tienen partidos complicados. Ese Málaga Depor es fundamental, porque quizá lo bueno sería un empate para que el Granada pueda añadir esos 2 puntos de ventaja sobre esos 2 rivales directos. También Albacete, como comentábamos, tiene un partido complicado en casa, en el Belmonte, contra el Oviedo. Un Albacete impresionante que yo creo que a todos nos está dejando de piedra el rendimiento del equipo de Ramis, con delanteros también que están sumando, por ejemplo, esa pareja ofensiva, Zozul y Abela, que son 2 delanteros que están haciendo una muy buena campaña, quizá algo que le falta al Granada, delanteros que están dando mejores cifras. Y luego otro partido complicado, el que tiene el Osasuna contra un Zaragoza, que siempre te puede complicar la vida, y más en la curva ofensiva, o sea, la curva de mejora de rendimiento que está teniendo en las últimas jornadas, aunque Osasuna en casa, en el Sadar, es un hueso absolutamente, y claro, obviamente ya no solo por la clasificación, por cómo están ambos equipos en la clasificación, sino por el propio rendimiento de Osasuna en su campo, es favorito para ganar este partido. Sí, sobre todo si estamos viendo que, por ejemplo, en esta jornada siempre hay sorpresas, ¿no? El Nati de Tarragona conseguía un valiosísimo punto prácticamente sobre la bocina, a falta de muy pocos minutos para el final, en Riazor, contra un rival que es el actual 4º clasificado, si no me equivoco, y en un estadio muy complicado, o sea, un difícil partido para Osasuna, desde luego. Sí, bueno, y como comentaba Andrés, además, yo sí, casi siempre lo digo con el Zaragoza, pero un Osasuna-Zaragoza que suena a primera división, y desde luego es un partido que tiene muchísimo cartel, muchísimo interés, y es verdad que el Osasuna en su campo es un rival durísimo, a pesar de que en el último encuentro no se llevó los 3 puntos, para mí sorprendentemente, pero igualmente son 2 equipos que están en una buena dinámica dentro de lo que cabe. El Zaragoza ha mejorado muchísimo y el Osasuna también está en ascenso, tanto de juego como de resultados, quizás en este segundo aspecto no tanto, pero desde luego que es un partido muy interesante, como siempre una jornada apasionante, y coincido con Andrés en que quizás lo interesante sería ese empate entre el Málaga y el Deportivo de La Coruña, para que ninguno de los dos se distancie un poco de nuestro a priori objetivo, que es estar lo más alto posible en esos puestos de ascenso, de playoff. Bueno, vamos a retroceder un poquito, vamos a volver a hablar de ese Córdoba 1, Granada 2, en fin, una alegría que nos ha dado a todos los granadinistas y a toda la ciudad de Granada. Hemos pasado un poco por alto el papel del que viene siendo MVP, por así llamarlo, recurriendo a términos baloncestísticos, de este equipo, ¿no? Del equipo de Diego Martínez durante toda la temporada, como es Álvaro Vadillo. De nuevo, el joven jugador ex bético, pues nada, en 2 acciones donde sobre todo resalta su calidad, pues consigue 2 goles para un equipo que se trajo 3 puntos. Sí, bueno, lo destacamos todas las semanas que Vadillo en ataque es fundamental, y siempre decimos que del 11 inicial casi siempre es nuestro fijo en ataque. La verdad que en los últimos partidos había tenido un rendimiento más bajo, y si lo habíamos recriminado aquí, pero evidentemente cuando mejora hay que admitirlo, y además comentábamos también la semana pasada que era algo que necesitaba el equipo para mejorar, así ha sido. Y bueno, es que Vadillo ya casi lo hemos dicho todo, es un jugador que tiene mucho descaro, que tiene regate y que tiene gol, bueno, tiene más asistencia que gol, pero en este caso pues ayudó muchísimo en la faceta ofensiva. Espectacular, sin duda, un puñal, sobre todo sus internadas por la banda izquierda. Gran jugada, por ejemplo, en ese segundo gol que le sirve a Fede Vico, cómo se lleva a Quintanilla, que creo que fue el eslabón, volvemos a insistir en ello, fue el eslabón débil de la defensa califa, de la defensa del Córdoba,
y un futbolista que el Granada necesita inspirado de aquí a final de temporada. Sí que es verdad que la gran calidad ofensiva del equipo había perdido cierta capacidad de decidir partidos en las últimas jornadas, ya no solo Vadillo, también es verdad que no estábamos viendo al mejor Pozo últimamente, y bueno, se habían generado ciertas dudas en los futbolistas con más talento, con más calidad del club, pero de todos ellos, Vadillo seguramente es el más importante, y este jugador de Puerto Real está llamado a encabezar el ataque, la calidad ofensiva del Granada, y ya lo demostró ante el Córdoba, un Córdoba que también es verdad que ofreció en ciertas fases del partido demasiadas facilidades al juego por banda, y eso, con un Granada con tanta calidad en los extremos, obviamente era un riesgo que acabó pagando el equipo cordobesista, el equipo blanquiverde. No sé si os recuerda esta situación donde vemos que Vadillo prácticamente en la mayoría de partidos pues consigue salvar los muebles, llamémoslo así entre comillas, a favor del Granada. No sé si os recuerda esta situación a la del año pasado con Oltra, con la situación de Darwin Machís, donde veíamos a un equipo que bueno, tenía grandes piezas, pero dependía muchísimo de Machís. No sé si esa dependencia con Machís se está repitiendo con Vadillo. Creo que hay más capacidad de respuesta este año. Yo creo que el Granada tiene más bloque, es un equipo que no tiene tanta dependencia de una figura en concreto, aunque yo creo que es normal que todos los equipos, ya estés en la situación que estés en la tabla, luches por no descender o por el ascenso, siempre vas a tener un par de jugadores o un jugador incluso absolutamente determinante que en determinadas situaciones se tiene que echar el equipo a la espalda y tiene que cargar con casi todas las responsabilidades ofensivas y de calidad. En este caso es Vadillo, pues porque es un superclase, es un futbolista de alta calidad, que obviamente tiene que decidir en situaciones en las que los partidos se complican, y va a haber muchos partidos así de aquí a final de temporada, así que esperemos sobre todo verle inspirado en esas situaciones. Pero respecto a lo que comentabas, creo que el bloque de este año es un equipo que en colectivo funciona mucho mejor y tiene más capacidad de respuesta grupal que la temporada pasada con Oltra al frente en el banquillo de Granada. Para mí evidentemente hay un paralelismo muy grande entre Vadillo y Machís, porque son dos jugadores que juegan en la banda izquierda, pierna cambiada, que su fuerte es encarar. Quizá la mayor diferencia para mí es que Vadillo, su fuerte no es el gol, sino la asistencia. Para mí, Machís era un jugador más goleador, quizá con más potencia, Vadillo con más regate, pero coincido con Andrés en que en lo que respecta al bloque, el gol en el Granada en esta temporada no viene desde esa banda izquierda, sino que vienen las asistencias desde esa banda izquierda, mientras que el año pasado lo que venían eran los goles. Vadillo es un jugador muy parecido dentro de lo que cabe, pero que lo que aporta es más asistencia que gol. Y como bien señala Andrés, el bloque es distinto, hay más llegada, y es distinto, pero es verdad que hay ciertos paralelismos con Machís y Vadillo en este caso. Rápidamente, antes de despedirnos, comentar también qué os parecieron esos debuts, tanto de Adri Castellano en el lateral izquierdo, que bueno, venía sustituyendo a Kini debido a que también vio esa quinta amarilla frente al Depor, y también el debut del reciente fichaje, ese fichaje que llegó sobre la bocina del cierre del mercado invernal, como fue de Ramón Aced. No sé qué... Bueno, de Adri Castellano quizá fue un poco el punto débil del Granada a nivel defensivo. Empezó un poco descolocado, aunque creo que fue ganando en cierta estabilidad con el paso de los minutos, y yo le aprobaría. Creo que no hizo en definitiva, en líneas generales, un mal partido, aunque Jaime Romero encontró un poco sus debilidades también en la segunda parte. Y de Aced creo que estaba un poco descolocado el equipo cuando él entró y no consiguió devolver el equilibrio a la medular, a la sala de máquinas del Granada, pero creo que de aquí a final de temporada va a ser muy importante porque aporta músculo, aporta físico a una zona clave del juego como es el centro del campo, donde los minutos también pasan factura. Además es que vimos cómo Aced se colocaba casi de enganche entre el centro del campo y la delantera, o sea, sí, no sustituyó ni a Montón ni a San Emeterio. Quizá ahí Diego Martínez intentó crear un tribote, ¿no? Un nuevo sistema, un tribote defensivo para intentar dominar más en el centro del campo, pero no salió así. Sí, bueno, yo creo que responde a esa bajón físico que siempre comentábamos. Aced es un jugador que en ese sentido es muy poderoso, y que también hablábamos de que como tiene buena llegada, pues quizá podía aportar un poco en los dos ámbitos, ¿no? Por un lado, esa parte de trabajo defensivo, de terminar de cerrar el partido, y por otro lado, no cerrarse la puerta a intentar meter el tercer gol si en una jugada pues se generaba un contraataque. Coincido con Andrés en que el Granada quizá estaba un poco desordenado, un poco desdibujado y un poco más preocupado del resultado, y por eso Aced no pudo brillar, tuvo que trabajar más que otra cosa. Y con respecto a Adri Castellano, yo coincido totalmente, y creo que la peor fase en la que estuvo fue cuando se tuvo que enfrentar a Jaime Romero, que además entraba de refresco y que es un jugador muy peligroso, que nosotros lo conocemos, pero también le daría una buena nota.
¿Creéis que Adri Castellano quizá puede discutirle esa titularidad a Kini, que bueno, actualmente es lateral diestro, recordamos que está ocupando el lateral izquierdo durante que Alex Martínez, el titular habitual, pues está lesionado? ¿Creéis que Castellano puede mandar de nuevo a Kini al banquillo? Posiblemente sí. Yo creo que es un jugador que puede hacerse con el puesto mientras no pueda volver el titularísimo, que es Alex Martínez, que por clase en defensa y por cualidades ofensivas es el titular en ese puesto, y cuando pueda volver seguramente recuperará esa posición. Pero, ¿por qué no? Yo creo que es interesante que el entrenador tenga esa buena opción, y aunque tuvo sus dificultades en algunas fases del encuentro, en general creo que es un futbolista que puede disputarle el puesto a Kini. Desde luego que es muy aprovechable Castellano, pero sinceramente a mí, por lo que ha hecho Kini hasta el momento, me parece un futbolista que para mí es favorito para ser titular, y aunque sea pierna cambiada, yo creo que Kini aporta mucho tanto atrás como adelante y seguiría apostando por él. Bueno, pues David Sánchez, muchísimas gracias por estar esta noche con todos nosotros. Un placer como siempre, Ángel, aquí estaremos siempre. Y lo mismo digo, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué te ha parecido tu debut? Que, bueno, debutaron Acedi y Castellano en Liga, pero tú también has debutado con nosotros. Fantástico, muy contento de estar con vosotros y un auténtico placer, de verdad. Muy bien, pues hasta esto es todo por hoy. Nosotros ya volveremos la semana que viene, donde recordamos que el Granada va a sumar 3 puntos, pero no va a disputar ningún partido. Así que bueno, estaremos aquí a la misma hora la semana que viene. Y bueno, comentaremos un poco la actualidad de la Liga y de cómo va ese Granada, y sobre todo ya analizaremos el próximo rival que tendrá lugar la semana siguiente, el Rayo Majadahonda, fuera de casa, en Majadahonda, un partido donde el Granada pues intentará ir a por los 3 puntos para volver o intentar recuperar el liderato. Buenas noches.